best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come
now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Buenos días, colegas, amigos, y buenas tardes para otros, ya que nos están viendo no solamente de Argentina, sino también de varios países de Latinoamérica y de Europa.
Bienvenidos a esta fiesta de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia en este lanzamiento oficial de AMA. Tenemos el alto honor de contar con la presencia de la conferencia inaugural del profesor doctor Antonio Cano, presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Antonio, muchísimas gracias, que ya será presentado por su amigo más tarde. Pero no nos alcanzan las palabras a toda la comisión directiva y a mí para agradecerte la presencia en este momento tan especial para nuestra sociedad. Además, tenemos el honor de contar con autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Nordeste y de la Universidad de La Plata. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento. También contamos con la presencia de la querida doctora Zuli Benítez, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, al querido profesor doctor Andrea Genazzani, que nos manda un éxito y un cariño enorme para todos, que en Argentina lo queremos tanto. Es el presidente de ISGE, de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. También contamos con la presencia del presidente de ALEC, Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, nuestro querido amigo, el profesor doctor Raúl Domínguez González de México. Y contamos con la presencia de presidentes de sociedades nacionales e internacionales, que sería imposible en este momento poder nombrar a cada uno de los queridos amigos que han dejado todas sus actividades para estar conectados. Desde esta mañana temprano que estoy recibiendo en el celular éxito, felicitaciones, acompañamiento, han abandonado cirugías, consultorio, para poder estar con nosotros. También contamos con la presencia de otro gran amigo, el profesor doctor Pablo Soncini Astudillo, cónsul de Francia honorario en la provincia de Córdoba, y con los representantes de la IMS, de la Sociedad Internacional de Menopausia, que como son el doctor Camilo Rueda y la querida doctora Sonia Cerdas. Así que, bueno, el honor de que nos acompañen es inmenso y el agradecimiento realmente eterno. La verdad que toda nuestra presentación está en rojo porque sentimos pasión por lo que hacemos. Y bueno, somos un grupo de médicos pertenecientes a sociedades de ginecología y obstetricia del país y también a sociedades de urología. AMA está conformada por colegas que pertenecen a capítulos de climaterio de estas sociedades de ginecología del país y a capítulos de andropausia de las sociedades de urología del país. Por eso está nuestro querido mapa de nuestra querida Argentina. Es una sociedad bien federal. Vamos a hablar de quiénes somos, nos va a presentar sociedad. Vamos a hablar de las comisiones que están compuestas por destacados colegas. Vamos a hablar de la misión, visión y valores de esta flamante sociedad y vamos a presentar ya nuestras actividades académicas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Bueno, vamos a hablar de la comisión directiva, que van a ver que es realmente federal. Vamos a presentar a las directoras de publicaciones científicas. Toda sociedad científica tiene que tener una buena dirección. El delegado internacional, que obviamente tenemos que tener una relación con el resto de los países y el resto de las sociedades, y hemos elegido a quien creemos que tiene que ser, que ese no puede ser otra persona más que él. Asesores nacionales e internacionales destacados en sus respectivas especialidades. Bueno, tengo el honor de presidir esta querida y flamante AMA, Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Esta es mi tercera presidencia, he tenido el honor de ser presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba.
he tenido el honor de ser la presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio y ahora tengo el grandísimo placer de ser la presidente de esta querida AMA. Como vicepresidentes tenemos a dos Alejandras acá, la profesora doctora Elizalde Cremonte, de Corrientes, como vicepresidente segunda la doctora Alejandra Velardo de Buenos Aires, secretaria general la querida doctora Elida Rodríguez de Buenos Aires, secretaria adjunta la doctora Mariela Vanessa Fuentes Costilla de Santiago del Estero, de tesorera Evangelina Cuaranta, de protesorera la doctora Analía Urioste, y ustedes verán Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa. Más federal no puede ser. Si ven los vocales titulares, corresponden cada uno a una provincia diferente de nuestro querido país. La doctora Escaliza de Buenos Aires, el doctor Fernández de Río Negro, la doctora Mariana Apra de La Rioja, el doctor López de Córdoba, la doctora Trejo de Santiago del Estero y la doctora Karina Ortelli de Catamarca, varios de ellos presidentes de sociedades. Todos tienen un gran espíritu societario. Vocales suplentes, doctora La Pampa, tenemos la doctora Pérez Jiménez, la doctora Ruiz, la doctora Oerlinger, la doctora Salas y la doctora Echavarría Avellaneda, y ven que tenemos La Pampa, Córdoba y Chaco. La verdad, muy federal. Si ven la Comisión Revisora de Cuentas, la doctora Delia Raab, Santiago del Estero, Claudia Tomás y Catamarca, y Alejandra Nigro, Córdoba. Si alguien dice que esto no es federal, no puede ser, porque realmente es muy federal. En la Dirección de Publicaciones Científicas tenemos a destacadas profesionales, porque esta parte es realmente fundamental en toda sociedad científica. La doctora Sonia García de Mendoza, la doctora Ana Herrera de Tucumán, la doctora Susana Pildig de Buenos Aires, la doctora Alejandra Schul de Córdoba y la doctora Débora Yankelevich de Buenos Aires. Bueno, como delegado internacional al profesor doctor Néstor Ciseles, ¿quién más podría estar en este lugar? ¿Quién más podría cumplir el rol de delegado internacional si no es él, como yo le digo siempre, el padre del climaterio? El ideólogo de la sociedad de climaterio, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y además, quien fue el presidente del Congreso Mundial de Menopausia en el año 2005, que tuve el gran honor de estar a su lado junto a distinguidas colegas. ¿Quién más podría representarnos que no fuera el doctor Ciseles, quien va a ser el encargado y va a tener el honor de presentar a su gran amigo, el profesor doctor Antonio Cano? Asesores nacionales. La sociedad tiene que tener asesores nacionales e internacionales, porque son gente que está destacadísima en su especialidad y además que todos pertenecen a universidades y todos son destacados disertantes nacionales e internacionales, con una actividad societaria, bueno, de larga data, como son el profesor doctor Néstor Ciseles, el profesor y maestro doctor René del Castillo, el profesor doctor Antonio Loruso, quien tuvimos el honor de que nos prologó el libro que presentamos en el año 2018, el profesor doctor Pablo Noblovitz, el profesor Néstor Garelo, el profesor Roberto Tosini, el profesor doctor Sergio Luchino, el profesor doctor Otilio Rosato, el profesor Héctor Ferreira, el querido profesor Silvio Tati también, el profesor Luis Mansur, famoso en osteoporosis, y el profesor doctor Orlando Forestieri de la Universidad de La Plata. Todos pertenecen a universidades nacionales y católicas. Muchas gracias por ser nuestros asesores. Y vamos a los internacionales, grandes, queridos amigos. Por supuesto, el profesor doctor Antonio Cano, presidente de EMAS, el profesor doctor Andrea Genazzani, presidente de ISGE, otro gran amigo, el profesor doctor Santiago Palacios. Gracias, Santiaguito, porque sé que dejaste tus actividades para estar presente. El profesor doctor José Luis Neiro, España acá, muy presente. El profesor querido Celis González, de México, el querido Temo, el profesor doctor Nilson de Melo, Carlitos Rencoret, el doctor Sánchez Borrego, el profesor Blumel, la querida profesora doctora Sonia Cerdas,
que fue presidente de FLACIN hasta hace muy poco. El profesor, gran amigo también, el profesor doctor Alejandro Paradas, la querida Zuli Benítez, presidente de FLACIN. Así que estamos orgullosos y felices de contar con ellos. Muchas gracias. Seguimos. Querido profesor doctor Raúl Domínguez González, presidente de ALEC, el profesor doctor Luis Hernández, otro gran amigo, la querida Selva Lima, el profesor doctor Gilmore, el profesor doctor Camilo Rueda, Blanquita Fretes, presidente de la Sociedad Paraguaya de Climaterio, el profesor Mark Brincat y el profesor James Simon. Muchas gracias a todos. ¿Qué sociedades nos acompañan? Tenemos sociedades internacionales, tenemos a FLACIN, tenemos a ISGE, a ALEC, tenemos a la Sociedad Peruana de Climaterio, la Sociedad Paraguaya de Climaterio, la Asociación Colombiana de Menopausia, ASOMenopausia, un saludo muy especial para Adriana Camero, su presidente, que nos ha mandado felicitaciones por todos los medios, al igual que las otras sociedades, la Sociedad Boliviana, todas, perdón si no nombro alguno, la Sociedad Ecuatoriana, la verdad falta Xochiclín, que es la Sociedad de Chile. Muchas gracias a todos. Las sociedades nacionales, cada uno de nuestros integrantes de Comisión Directiva de AMA pertenecen a todas estas sociedades que están aquí representadas. Muchas gracias. Comisiones. ¿Por qué tenemos comisiones? Tenemos que tener comisiones, ¿por qué? Porque es muy amplio el estudio de la menopausia y de la andropausia. Son etapas donde ocurren cambios de todo tipo. Por lo tanto, necesitamos subespecialistas en muchas áreas. Entonces, para esto tenemos comisiones. ¿Para qué? Para después realizar consensos, para elaborar documentos y ponernos de acuerdo en esto. Entonces, las comisiones están representadas por distinguidos colegas, muy destacados en el área. Y tenemos comisiones, como verán, de todo tipo: andrología, farmacovigilancia, que es fundamental, mama, embarazo en más de 40, bioquímicos, fertilidad en más de 40, psicología, sexualidad, comunidad, diagnóstico por imágenes, endocrinología, salud mental, uroginecología, anticoncepción en transición a la menopausia, longevidad saludable, histeroscopía, terapias en climaterio femenino y masculino, técnicas regenerativas, anticoncepción en transición a la menopausia, terapia hormonal, enfermedades raras y poco frecuentes, terapia no hormonal, medicina interna, tracto genital inferior, osteoporosis, en fin. La verdad que estamos muy felices que toda esta gente que ustedes ven ahí representen a AMA, y cada comisión está conformada por un director, que es el que ustedes ven, que figura. Todos, muchas gracias a todos porque son muy destacados en sus áreas, pero además cada comisión tiene integrantes. Hay comisiones que tienen 20, 25 integrantes, hay comisiones que tienen 10, hay comisiones que tienen 5. Esta sociedad, AMA, realmente es muy particular, porque yo he participado de otras sociedades y he revisado el acta fundacional, porque me ha tocado hacer un raconto histórico de alguna de las sociedades en las que he estado, y he visto que de pronto, cuando comienzan una sociedad, hay 5 personas, 6 personas, y después van agregando cargos. Acá es al revés, acá nos sobra gente, tenemos mucha gente, y como verán, dijimos, bueno, vamos a tener comisiones, y ya tenemos 26 comisiones, y tenemos 3 más que se están conformando. Ninguna de estas comisiones figura ni nada más, no, están completas de gente, repletas de gente. Muchas, pero muchísimas gracias a los directores que se esfuerzan día a día. Y ahora vamos a ver la misión, visión y valores, como toda sociedad tiene que tener. Bueno, vamos a ver nuestra misión con todos estos verbos: fomentar, promover, elaborar, organizar, propiciar. ¿Todo esto para qué? Para conllevar a una longevidad saludable. Tenemos que fomentar y promover el estudio de estas etapas del climaterio femenino y masculino. Tenemos que elaborar documentos de consenso. Para esto están las comisiones, para hacer un estudio acabado de cada
de cada subespecialidad y poder elaborar un documento de consenso y presentarlo en las sociedades nacionales y en las internacionales. Organizar eventos, que ya van a ver, ya tenemos todo organizadito por 2 años. Organizar eventos, vamos a tener webinars, vamos a tener cursos online, presenciales cuando se pueda, congresos, no solamente entre nosotros, sino con sociedades, otras sociedades afines, y también con sociedades internacionales. Y propiciar encuentros intersocietarios, fundamental. No puede una sociedad tener una comisión directiva que esté ahí con esa mezquindad, que todo para ellos. No, es para todo el mundo. La visión, como toda sociedad, ser una asociación científica referente sobre la temática de la menopausia y de la andropausia en la Argentina y la región. El tema de la andropausia, yo no sé qué pasa en nuestros países. Estuve hablando con colegas latinoamericanos y me dicen que pasa lo mismo que en Argentina. Es como que nadie se ocupa de la andropausia. De la menopausia sí, afortunadamente, pero de la andropausia es como un vacío científico referente a esto. Estuvimos averiguando y hay una sociedad argentina de andrología que es espectacular, pero sobre todo se ocupan de la fertilidad y no de la andropausia, no tanto de la andropausia. Por eso nosotros queremos llenar ese vacío. Y estuvimos investigando en el mundo y existe la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, que tenemos el honor de contar con su presidente, y no hay otra. Y ahora tenemos AMA, la Asociación Argentina de Menopausia, pero que también se ocupa de la andropausia. Nuestros valores son estos: la honestidad, el comportamiento ético que forman la base de AMA, el compromiso con la comunidad y el bienestar de hombres y mujeres que están transitando por la etapa del climaterio. Nos orienta a generar valores a través de la capacitación constante, la docencia y la investigación que ayuden a qué, que conlleven a qué, a una longevidad saludable, tanto del hombre como de la mujer. Actividades académicas, es nuevita la sociedad, sí, pero ya tenemos más. Hoy en día tenemos más de 300 socios, contamos con una comisión directiva que ya vieron que es enorme, con comisiones repletas de gente, y además ya tenemos nuestra actividad académica, tanto para el 2020 como para el próximo año. En el 2020 tenemos webinars, ya tenemos 12 actividades ya organizaditas para todo el 2020, online por supuesto, y ya tenemos nuestro curso online, que se los presento ya mismo. Curso superior de menopausia y andropausia a nivel inicial, modalidad virtual con examen final, en forma conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Latinoamérica, la primera de Argentina y la primera de Latinoamérica. Orgullosa de haber estudiado y de ser profesora de esta querida universidad. Así que ya comienza, y para que lo transmitan pueden entrar a nuestra página web, ya pueden completar el formulario con la única condición de ser socios. Esta es una actividad no arancelada para los socios de AMA. Así que ya en septiembre comenzamos, primera semana de septiembre, con este curso superior online de menopausia y andropausia de AMA y la UNC. ¿Qué hacemos en el 2021? Por supuesto que ya está todo organizadito. Tenemos la maestría online en forma conjunta, un orgullo, con la Universidad Nacional de Córdoba, que jerarquiza a nuestra sociedad y nuestra sociedad. Y también tenemos el Congreso Internacional de AMA, todos invitados, agenden esta fecha 22 al 24 de noviembre en nuestra querida ciudad de Córdoba, y ahí tienen el cabildo, la catedral, perdón, el cabildo está enfrente, la catedral de nuestra querida ciudad, que va a ser un momento de encuentro, si Dios lo permite y esta pandemia, por favor, se termina. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradecemos enormemente el estar conectados. Tenemos gente no solo de Argentina, como les decía, me están avisando, tenemos de muchísimos países de Latinoamérica, de Europa, así que no tengo más que palabras de agradecimiento
por estar conectados con nosotros. La verdad, estoy absolutamente emocionada y agradecida. Los invitamos a todos a formar parte de AMA, que nos sigan en las redes y va a ser un gran honor que estén con nosotros. Bueno, y ahora llegó el momento de presentar al delegado internacional de AMA, el profesor doctor Néstor Ciceles, que va a ser quien tiene el honor de presentar al querido profesor doctor Antonio Cano, destacado no solo por su nivel académico, sino por su don de gente, de buena persona. Así que bueno, querido profesor doctor Néstor Ciceles, lo voy a presentar para que después usted dé lugar a la conferencia magistral que nos tiene preparada el doctor Cano. El profesor doctor Néstor Ciceles, primero, es nuestro delegado internacional, segundo, es un gran amigo de toda la vida, es el profesor consulto de ginecología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es el presidente honorario de FLACIN, Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, es miembro del comité ejecutivo de ISGE, Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, es miembro honorario de la Asociación Española de Menopausia, es miembro honorario por sanción distinguida de menopausia de la Sociedad por su acción distinguida de la Sociedad Internacional de Menopausia, la IMS. Profesor doctor Néstor Ciceles, le dejo la palabra. Muchas gracias. A todos tienen un formulario abajo para realizar preguntas que después le formularemos al profesor doctor Antonio Cano. Un agradecimiento enorme a todos. AMA es de todos. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Bien. Tengo la imagen ya. Muy bien. Bueno, muchas gracias, profesora Mónica Ñáñez, por la presentación. La considero exagerada, pero es en función de la amistad de años de compartir, no solamente desde el punto de vista societario, sino también socialmente. Bueno, buenos días para todos los amigos de Latinoamérica y buenas tardes para los europeos que nos están escuchando. El inaugurar una institución es siempre un motivo de festejo. La alegría que representa para nosotros el poder contar con la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, una asociación, como lo ha dicho su presidente, considero además que es federal y una oportunidad propicia la introducción para reflexiones. En primer lugar, voy a rendir un homenaje a mi maestro, el profesor Arturo Arrí, quien fuera una de las reservas morales de la medicina argentina, por su legado de estimularme a criar como en este caso, colaborar con entidades educativas societarias. Así fundé, con el apoyo del profesor Arrí, en octubre de 1987, la APEC, Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, y en abril de 1993, la FLACIN, Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. El cometido era garantizar la educación médica continua, espacios que como AMA son una herramienta de justicia, en tanto se sostenga la igualdad de oportunidades como su principio rector y como lo ha remarcado su señora presidenta. Pues ya no se trata solamente del primum non nocere, locución atribuida a Hipócrates, sino de poner toda conciencia y ciencia al servicio del mejoramiento de los pacientes. Por esta razón, en estas asociaciones no debe haber entre los colegas otra diferencia que la que emana de sus talentos y sus virtudes, es decir, que sean el semillero de quienes sobresaldrán por sus condiciones. Quiero felicitar especialmente a su presidente, profesora doctora Mónica Ñáñez, y a su comisión directiva por la voluntad
y el esfuerzo de crear esta entidad para el conocimiento y formación de profesionales en esta rama de la medicina y poder así dar una mejor atención a nuestros pacientes. Pues el tratar a diario con el dolor humano, el Mysterium Doloris, título de una de las grandes obras del médico y filósofo español Pedro Laín Entalgo, nos remite a una forma privilegiada de lograr además la humanización de nuestra profesión. Como digo y he dicho en otras oportunidades, si al menos pudiéramos con esta vida de médicos haber asumido nuestra condición de servidores, podremos algún día descansar en paz con nosotros, con el Supremo y con la sociedad de la que formamos parte. Hagamos votos para que esta asociación tenga un exponencial crecimiento, que se multipliquen sus afiliados a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, país que como antorcha siempre marcó y seguirá marcando su ilustrada presencia en el mundo. Hoy en Argentina es feriado, pues se conmemora el 170 aniversario de la muerte de don José de San Martín, un militar cuyas campañas fueron decisivas para la independencia, no solo de nuestro país, sino la de Chile y el Perú, y murió a los 72 años en Francia un 17 de agosto. Ahora bien, es un privilegio que me ha dado la doctora Mónica Ñáñez el presentar a un gran y leal amigo de muchísimos años, como lo es el profesor Antonio Cano. En su dilatada trayectoria ha cosechado muchos títulos y honores, pero para presentarlo, y de acuerdo con él, solo diré que es catedrático de la Universidad de Valencia, España, presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, EMAS, que integramos el board de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, ISGE, presidida por otro asesor que nos está escuchando, el gran amigo profesor Andrea Chenazani. Editor de Ginecología del European Journal of Obstetrics and Gynecology, Reproductive and Biology, editor asociado del Maturitas, órgano de difusión de la EMAS, del cual tengo el honor de formar parte del editorial board, y desde ahora asesor internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Su conferencia magistral, acorde a la temática que desarrollará AMA en el futuro, se titula justamente Menopausia y Andropausia, dos caminos hacia una longevidad saludable. Gracias, Antonio. Muy bien. Bien, pues en primer lugar, gracias, muchísimas gracias por las palabras de mi querido amigo Néstor, con quien tengo el privilegio de mantener amistad. Hacíamos comentarios hace un momento, posiblemente 30 años. Recuerdo todavía la inauguración de Flastin en Buenos Aires, que tuve el gusto y el honor de compartir. Éramos los dos más jóvenes, pero bien, creo que el espíritu lo seguimos teniendo a pesar de que el cuerpo nos acompaña menos, pero seguimos manteniendo un espíritu joven. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la profesora doctora Mónica Ñáñez por su invitación, por sus amabilísimas palabras, por haberme dado el privilegio de estar aquí con ustedes en el día de hoy, durante la lanzadera oficial de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, y por la amabilidad que en todo momento me ha dispensado desde que empezamos a tener contacto. Para mí, cuando supe de la iniciativa, me pareció acertadísima, porque, como ella bien ha dicho, no hay otras sociedades que yo conozca, al menos en el mundo, que unifiquen la menopausia y la andropausia, como es la sociedad argentina y como es la sociedad europea. De tal manera que en ese sentido pues compartimos perspectivas y compartimos una manera de ver el camino hacia la longevidad saludable, integrando las versiones masculina y femenina, que, como digo, pues es toda una novedad y una iniciativa totalmente inédita junto con la propia europea. Por tanto, gracias, como digo, felicidades
felicidades por haber tenido esta idea excelente, felicidades por el éxito que veo ya que están disfrutando con una sociedad que está integrada por numerosos participantes, que tiene una gran cantidad de comisiones, que ha desarrollado todos los parámetros que se le suponen en una sociedad científica, como puede ser pues tanto la educación como la promoción de la ciencia, como la promoción de la formación de los asociados, etc. Por tanto, no puedo más que mostrar mi alegría por estar hoy con todos ustedes y con poder pues, participar de este evento. Eso es algo que les hago en mi nombre personal, pero también en el nombre de la sociedad a la que represento, la Sociedad Europea de Menopausia y de Andropausia. Ya dicho todo eso, pues sí, ya dicho todo eso, vamos a iniciar la conferencia que amablemente me han propuesto presentarles, donde el tema que les voy a comentar va a ser el de la... un momento, por favor. Pero el PowerPoint no estaba, ¿no lo tienen ustedes? Sí. Pero no tengo el PowerPoint ahí. A ver, un momento. Sí. Pero el PowerPoint este no es. No. Lo tenían ustedes, ¿no? Se lo he enviado hace un momento. Federico lo debe tener porque el doctor se lo envió. Bueno, pues un momento, porque yo lo tendré en enviados. Ya está, lo recojo en enviados y ya está. Espera, en pantalla se ve, ¿no? En la otra pantalla está bien. Ah, es el de ustedes. Ah. Sí. Lo que pasa es que se lo pidieron, entonces. Sí, no pasa nada. Sí. Sí. Está, ¿no? Presentación de diapositivas. Sí. Bueno, ¿tengo el sonido otra vez? Bueno, bien, pues nada, esto ha sido estas cosas del directo que ocurren a veces. Bien, como les decía, el título que voy a presentar es el de Menopausia y Andropausia, 2 caminos hacia una longevidad saludable. Y para ello, pues voy a empezar con algo que es muy básico. Siguiendo un poco la línea de lo que ha hecho la profesora Ñáñez, también nosotros tenemos unos estatutos donde aparece entre los objetivos de la sociedad el que sigue: promover y coordinar la información, la educación y los estudios científicos de todos los aspectos de la salud de las mujeres y de los hombres en los años después de la edad central de la vida, de lo que se llama el midlife o el medium life. Bien, esto tiene una vertiente que afecta a las mujeres y afecta al varón. De ahí que distingamos entre menopausia y andropausia con sus perfiles especiales. Y dentro de lo que constituye la atención a la mujer, pues una idea, un concepto que ha hecho fortuna en los últimos años ha sido la atención a la salud de las mujeres, de tal manera que la atención a la menopausia estaría integrada
dentro de este concepto más amplio. Y lo que les traigo es un poco una pequeña historia que se inició, como ven, en el año 1987, con lo cual hace ya unos cuantos años, pero que respondió a la sensación que se tenía de que existía una falta de atención hacia la presencia y las necesidades de salud de las mujeres. Hubo un comité en el Senado de los Estados Unidos, donde una de las officers era la persona que tienen en la foto de la izquierda, que era la señora Ruth Kirstein, que inició una serie de actividades que ahora verán además promovidas por una ginecóloga que verán en la diapositiva siguiente, pero que condujeron a que esta persona que hay a la derecha, que es la doctora Bernardine Healy de la Cleveland Foundation de los Estados Unidos también, pues fuera nominada por el entonces presidente George Bush padre como directora del Instituto Nacional de la Salud. Y ella fue la que tuvo una serie de iniciativas, como por ejemplo el estudio WHI, que pretendía hacer un acercamiento global a una serie de necesidades de las mujeres, que luego pues, tuvo las vertientes que hemos conocido, tanto en su versión de estudio aleatorizado o controlado con placebo, como en otros estudios observacionales que con frecuencia utilizamos para obtener datos y para sacar conclusiones. Bien, como les decía, esto también tuvo otro actor, otra actora, que fue la doctora Florence Hasseltine. Esta mujer es una ginecóloga que se formó en la Universidad de Yale y que ha pasado a ser introducida en este libro que tienen a la derecha, que está dedicado a las celebridades de las mujeres médico norteamericanas. De tal manera que Florence Hasseltine, que era particularmente sensible a esta idea de la necesidad de promover la salud de las mujeres, pues constituyó un grupo de presión, puso parte de su dinero también para ello y todo ello cristalizó en lo que les presentaba en la diapositiva anterior. Y obedecía, como les digo, pues a una serie de observaciones que estaban bien claras en la literatura, como por ejemplo la necesidad de obtener más datos de las mujeres. Este es un ejemplo de estudios que se han hecho acerca de la enfermedad arterial coronaria, donde, como puede ver, las barras que son las más pálidas y luego las más oscuras son las que tienen datos sobre las mujeres, que son las más bajitas, prácticamente desde que se inicia la evaluación, que fue en 1992, hasta el año 2011, de tal manera que pueden ver cómo pues, se echaba en falta esa necesidad de tener más datos acerca de la salud de las mujeres. Y bien, pues esto es una línea que está teniendo un gran éxito. Vean, por ejemplo, esta obra que ha sido patrocinada por el Brigham and Women's Hospital de Boston, la Boston Foundation, etcétera, donde pues, hay una serie de capítulos desarrollados por mujeres y que pretenden hacer énfasis en enfermedades que tienen perfil femenino. De tal manera que esto es lo que les he traído aquí a la derecha son solamente ejemplos, de tal manera que está la enfermedad cardiovascular, el cáncer de pulmón, la depresión, el Alzheimer y la demencia, por no nombrar la osteoporosis y otras muchas que, como saben, pues tienen perfiles específicos para el caso de las mujeres. Todo esto, como les digo, pues también ha ido cristalizando. Ya saben que hay incluso varias revistas científicas que llevan en su título lo de Women's Health, es decir, bien Journal Women's Health o Case Reports en Women's Health, etcétera, etcétera. De tal manera que esto es un movimiento que está teniendo una dimensión muy importante. Y en todo este conjunto, sin duda, la menopausia posiblemente es una ventana de oportunidad. De ahí que tenga interés el que nuestras sociedades incluyan el término de menopausia, porque para el caso de la mujer es un momento que ocurre hacia más o menos el centro de la vida y que además presenta unas connotaciones por los cambios endocrinos tan dramáticos que se producen al cesar de producir hormonas el ovario, que tienen impacto en una serie de territorios del organismo, con una serie de manifestaciones clínicas y de susceptibilidad hacia la enfermedad. Y en este perfil de atención a la menopausia, pues desde el punto de vista de las estrategias, lo que les traigo yo ahora es lo que constituye la estrategia de nuestra sociedad, NEMAS, y que es prácticamente compartida por la mayoría de las sociedades. Realmente cabe aquí considerar que la atención debe centrarse con una doble perspectiva, con dos atenciones diferentes, una en la que representa la transición de la perimenopausia y la menopausia temprana,
donde sobre todo priman los síntomas que pueden ser vasomotores o no vasomotores, de tal manera que hay muchísima atención actualmente a la ganancia de peso, alteración de sueño, cansancio, estado de ánimo, bajo deseo sexual y dispareunia, que acumulan buena parte de, si se cogen revistas como puede ser la nuestra, el Maturitas, o puede el Menopause de la Sociedad Norteamericana, o cualquier otra revista de nuestro perfil, pues encontrarán que integran la mayoría de las publicaciones que se producen sobre eso. Y luego está la posmenopausia tardía. Y ahí encaja perfectamente con el título que me propuso la profesora Yáñez sobre la atención hacia lo que son los perfiles de enfermedad que van ligados con la edad y que se presentan sobre todo pues, en el último tercio de la vida. Aunque, como bien sabemos, toda la base fisiopatológica, la fase subclínica, se produce en esas edades en las que se presenta el climaterio. Ocurre, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular, como ejemplo más paradigmático, también con la osteoporosis, etc. Bien, todo eso, como decía, ha estado y está siendo atendido por todas las sociedades que de alguna u otra manera se integran o tienen atención hacia esta cuestión concreta. Les he traído aquí el Position Statement de la Sociedad Norteamericana, que fue publicado en 2017, también otro Position Statement de la nuestra, que fue publicado en base a lo que se consideró como 10 puntos fundamentales de la atención a este perfil o a esta situación. También pues, está el propio de la Sociedad Endocrinológica, que aunque es más general, también se ocupa lógicamente de la menopausia, o también los guías de práctica clínica como las guías NICE del Reino Unido, que también tienen pues, una dedicada, que fue publicada en 2015, hacia esta cuestión. Bien, aquí yo no voy a entrar en esto porque nos llevaría la charla y mucho más, pero sí es verdad que aquí hay un debate totalmente abierto acerca de cuál debe ser la atención a estos problemas sintomáticos y el impacto sobre la enfermedad. Y aquí precisamente está el estudio que antes les comentaba, el WHI, que fue promocionado por el Instituto Nacional de la Salud, que dio unos resultados aparentemente paradójicos frente a lo que se esperaba, que era de un beneficio generalizado, y que después pues parece que con reanálisis posteriores la cosa va teniendo un poquito más de sentido, en tanto en cuanto parece que si nos centramos, que es lo que en esta diapositiva se muestra, en lo que ocurre en los primeros 10 años, hasta los 60 años, pues tienen arriba un primer panel donde aparece los estrógenos conjugados equinos y la acetato de medroxiprogesterona, es decir, la rama que llevó en la pauta combinada, frente a la rama que llevó solamente estrógenos, donde bueno, pues las barras en rojo serían las que indican un perjuicio y las barras en azul beneficio. Pueden ver que la cosa está muy equilibrada en la de arriba y desde luego bastante favorable en la de abajo, lo cual se ha visto refrendado por datos que han ido apareciendo con el seguimiento posterior, que como digo no vamos a entrar en ello, pero que cada vez confirman más el papel que no solamente de tratamiento de los síntomas, sino de reducción de riesgo de enfermedad que tiene la terapia hormonal en este contexto. Bien, esto en cuanto sería esa primera perspectiva de atención al periodo, por así decir, temprano, muy sintomático, y que daría paso a la posmenopausia tardía, donde se presentarían pues, las enfermedades crónicas que decíamos anteriormente que están siendo también sometidas al interés de estas nuevas formas de atención a la salud de las mujeres. Y en todas ellas hay un papel que corresponde también a la acción de las hormonas, de tal manera que, bueno, lo que les decía es una visión holística donde se pretende la longevidad, desplazamiento de la enfermedad, el óptimo funcionamiento de órganos y sistemas, pero como les decía, con un papel muy importante para la acción propiamente de esas hormonas que se han perdido. Aquí tienen, como hemos hecho antes, pues algunos position statements, concretamente les he traído dos nuestros de la EMAS, sobre pues la atención al envejecimiento, aquí lo tienen, el aging, y también a la atención del periodo postreproductor, centrándose sobre todo, como digo, en esa segunda parte del mismo. Y les decía que todo apunta a que la pérdida hormonal tiene un papel muy importante. Esto es un esquema donde lo que se ha hecho es un estudio de cuál ha sido la evolución a lo largo de los años de la sensibilidad hormonal, de tal manera que estamos hablando, fíjense aquí, de hace 600, 800 millones de años, donde apareció un precursor de lo que después ha sido aquí a la derecha el receptor estrogénico, pero como
a resultas de una serie de mutaciones que se han ido presentando en el tiempo, han ido diferenciándose en los receptores de otros esteroides. Aquí tenemos los minerales y los glucocorticoides, los receptores de progesterona y receptores andrógenos. Todo esto explica el que a veces haya acciones cruzadas. Ya saben, por ejemplo, que los gestágenos pueden ser más o menos androgénicos, etcétera, dependiendo de la afinidad que tengan por esos receptores que mantienen todavía ciertas similitudes estructurales como consecuencia de ese ancestro común que tienen de hace muchos años en el curso de la evolución. Pero todo esto explica, como digo, que junto a que su ubicación se extienda a lo largo de muchos órganos y sistemas, y aquí tienen este dibujo que creo que lo hemos visto ya muchísimas veces porque fue de una revisión que tuvo mucho éxito en el New England Journal of Medicine y lo hemos empleado todos, y que es muy gráfico mostrando cómo hay una serie de órganos en el cuerpo que son sensibles a los estrógenos y que explican el impacto que esa caída estrogénica tiene a nivel de incremento de riesgo de enfermedad. Y les he traído 3 ejemplos, 2 muy claros y otro más debatido. El primero, la osteoporosis. Aquí les traigo pues, lo que constituye, fíjense, la publicación del año 1946, de Fuller Albright. Este es el obituario suyo que se hizo cuando falleció, que se lo hicieron sus discípulos aquí a la izquierda, pero que fue el primero que ya estableció una conexión entre la pérdida de la función del ovario y el desarrollo posterior de osteoporosis, que él lo midió con lo que se medía entonces, que era con las fracturas osteoporóticas. También lo sabemos que ocurre a nivel del territorio vascular. Aquí tienen a Caras y Mendelssohn, 2 grandes investigadores en el campo, que han sido unos de los muchos que han encontrado cómo existe una sensibilidad hormonal aquí en la pared arterial, tanto de la capa del endotelio, que es como ven aquí en rojo, como las células musculares lisas, y que todo esto pues, tiene una serie de efectos. Aquí tiene efectos rápidos, no genómicos a la izquierda, efectos genómicos más lentos a la derecha, y que acaban conduciendo a que exista o no un efecto de protección frente al desarrollo de la arteriosclerosis, que es el fundamento biológico de que después aparezcan los fenómenos o los episodios clínicos cardiovasculares. Y también, como no, la demencia. Le he traído porque la demencia cada vez más es una enfermedad que va ganando en prevalencia como consecuencia del envejecimiento y del envejecimiento global. No hablamos solamente del envejecimiento de países occidentales, sino también de países que tienen menos niveles de desarrollo y que están teniendo unos incrementos tremendos de la demencia. Precisamente para ilustrar esa diferencia entre los perfiles de susceptibilidad a la demencia entre hombres y mujeres, les traigo estos datos que tienen ya unos años, son de 2007, pero es un buen estudio que se hizo con el global de datos del Reino Unido, y puede verse arriba en las mujeres y abajo en los hombres como para distintos tipos de demencia. Aquí tienen la más frecuente, la Alzheimer, la vascular, la demencia mixta, la que tiene cuerpos de Lewy, etcétera, pues puede verse como para las distintas edades las dimensiones de los colores de las barras cambian mucho si comparamos las mujeres con lo que ocurre en los hombres. Por tanto, procede también ahondar en cuál puede ser el papel de los estrógenos al respecto. Bien, todo eso en cuanto a la menopausia, y también en la charla me pedían un poco que me extendiera la andropausia. Y tengo que decir, antes de empezar, que comparto al 100% lo que ha expresado la profesora Yáñez, porque yo les iba a decir lo mismo. Es decir, que no porque sea poco importante, que no lo es, y que tiene una gran importancia la andropausia, pero es verdad que las sociedades, tanto la nuestra como a tenor de lo que decía la profesora Yáñez, me parece que ocurre también en la de ustedes, existe una mayor tradición y componente de ginecólogos o investigadores de los eventos de salud relacionados con la menopausia que con la andropausia. Y eso obedece a distintas razones. Primero, porque la andropausia ha estado más parcelada. Ahora verán alguna imagen al respecto. Segundo, porque es menos conocido el papel de los andrógenos y más variopinto. Muchas veces los andrógenos actúan precisamente porque se aromatizan a estrógenos y eso añade un punto de complejidad. Y por otro lado también porque es cierto que los varones no sufrimos el cambio tan drástico hormonal que supone la menopausia. La realidad es la que es, y yo les he traído algunas imágenes. Simplemente decirles además que lo que les decía, que está muy parcelada.
está muy parcelada porque existen otras sociedades. Aquí tienen, por ejemplo, la Sociedad Internacional para el Estudio del Varón Senescente, que fue creada por el profesor Blumenfeld, que tiene esta revista, The Aging Male, que tiene un buen factor de impacto, creo que anda por 3 y pico o 4, es decir, que realmente es una sociedad floreciente, con una buena revista, pero que tiene, a día de hoy al menos, pues una representación menor en estas sociedades mixtas que atienden al global de la salud de hombres y mujeres, pero con un componente más centrado en la mujer. Nosotros tenemos en EMAS un campo de investigadores que se dedican a la andropausia. De hecho, en nuestros congresos siempre hay sesiones que se dedican a andropausia. Lo va a haber en el próximo congreso de Florencia. Y aquí tienen algunos de los perfiles que son frecuentes temas de debate, temas de investigación, temas de estudio. Por un lado, pues los factores endocrinos, por supuesto, donde los andrógenos constituyen un elemento fundamental y donde, desde el punto de vista clínico, pues sin que sea tan palmario como es el caso de la menopausia, pero la deficiencia de testosterona constituye un síndrome, que es lo que anteriormente se llamaba el hipogonadismo. Ahora se prefiere hablar de deficiencia de testosterona. Por supuesto, todo lo que afecta al envejecimiento saludable y que no depende del ovario, que no hay en el varón, pues tiene también su sentido en lo que corresponde a la andropausia. De tal manera que algo les voy a decir después, por ejemplo, el tema de la fragilidad, que está siendo un motivo de estudio creciente en los investigadores de nuestros perfiles, y, por supuesto, las enfermedades crónicas, donde existen perfiles específicos para el varón. El cáncer no es de mama, ni de ovario, ni de útero, es de próstata, básicamente. También las enfermedades cardiovasculares, que tradicionalmente han sido consideradas enfermedades del varón. Por eso, precisamente, la escasa atención que se ha dado a las mujeres, el metabolismo, por ejemplo, el tema de la obesidad también muy prevalente en el varón y, por supuesto, la osteoporosis menos prevalente que en la mujer, pero también un área de interés, lo mismo que la sarcopenia. Y luego hay otros, se ha comentado aquí antes también, la fertilidad, por ejemplo, es un tema importante con unas implicaciones en la clínica tremendas y de una gran complejidad, porque precisamente aquí, y contrariamente a lo que suele ocurrir en la endocrinología del género, pues este campo es un poco más complejo en el varón que en la mujer. También la calidad de vida, la sexualidad, disfunción eréctil y otros, el tema de transgénero, que ese sería común, etc. Bueno, yo no me voy a extender mucho en esto, simplemente les traigo aquí para recordar cuál es el esquema es un esquema tradicional, igual que ocurre en la mujer, un esquema donde está el cerebro, la hipófisis y el órgano diana final, que en este caso es el testículo, y donde, pues, al igual que ocurre en la mujer, la secuencia GnRH, gonadotropinas, en este caso LH y FSH, igual que en la mujer, pues tienen sus dianas, que son las células de Leydig, que van a producir la testosterona en el caso del testículo, y el FSH, que va a tener un papel importante en la espermatogénesis. Pero también es verdad, lo mismo que decíamos, en el caso de la mujer, esta es una gráfica parecida, no exactamente la misma, donde también aparece el hecho, o se ilustra que, al igual que ocurre para el ovario y para los estrógenos, también la testosterona tiene dianas en distintos organismos, en distintos órganos del cuerpo, de tal manera que ocurre a nivel del cerebro, donde pues tiene un papel importante en el sexo, en la memoria, en el estado de ánimo, a nivel del riñón. Fíjense, la eritropoyetina, muy importante, que es uno de los efectos que aparecen en los transexuales cuando se les da altas dosis de testosterona. En el caso del desarrollo muscular, la masa muscular y la fuerza, por no hablar de la piel, donde aparece, por supuesto, todo el desarrollo piloso, con el tema de la mujer, cuando hay muchos andrógenos, el ovario poliquístico, el hirsutismo, o también en los órganos sexuales, por supuesto, y en la hueso. Por tanto, es un mundo también que tiene su interés, que no podemos mirar para otro lado y que debemos reivindicar y promocionar, a pesar de que tradicionalmente haya estado un poquito disminuido. Bien, ya dicho todo eso, me voy a centrar finalmente en lo que sería una visión tanto femenina como masculina en lo que se refiere al envejecimiento saludable o a la longevidad saludable, que es una versión más positiva que la palabra envejecimiento. Longevidad es mucho más positiva y que me alegro mucho que esté en la charla de hoy. Este es un documento de la Organización Mundial de la Salud para Europa, pero que lo ha reproducido en otros continentes y donde pues hay una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, el fenotipo de la fragilidad. La fragilidad cada vez se habla más de ella. La fragilidad pues, es un constructo, pero básicamente es un estado
de susceptibilidad, de pérdida de capacidad de reacción ante noxas, de tal forma que existe un incremento, como decía, de susceptibilidad para la enfermedad y para la discapacidad. Esto es una gráfica que apareció en el primer artículo que habló del problema, que fue en el año 2001, como tienen ahí, por la Linda Fried, que es un poco, ha sido uno de los grandes papas del mundo de la fragilidad, junto con un canadiense, Rockwood, que lo ha visto desde otro punto de vista, pero que básicamente ya lo que hizo fue una cosa muy sencilla, fue analizar en una cohorte que pretendía estudiar la enfermedad cardiovascular, examinar qué ocurría con personas que tenían este perfil, estos 5 rasgos, de la pérdida de peso, del cansancio, la debilidad, de la pérdida de velocidad caminando o la reducción de la actividad física, y cuantos más puntos había, pues peor era el pronóstico, de tal manera que en este caso era mortalidad, la mortalidad era mayor en los que tenían más indicadores. Todo esto, como digo, ha despertado el interés porque es una forma, identificando a estos individuos, una forma de poder intentar hacer algo que catapulte a la enfermedad y a la dependencia hacia los momentos finales de la vida y que no aparezcan de una manera precoz y que lastren tanto a la salud de los individuos como a los servicios sanitarios. Y en esto, pues también, bueno, esto es otra visión de aquí, fíjense a la derecha, la fragilidad, esto es del mismo artículo donde se habla de la fragilidad, cómo se solapa a veces con la discapacidad, con la comorbilidad y aunque no es el mismo concepto, pues está claramente relacionado con estas cuestiones. Y aquí a la izquierda, pues como he traído esta imagen, porque es muy demostrativa, donde muestra de una manera muy simplificada lo que constituye el envejecimiento celular, de tal manera que pues, desde el medio ambiente hasta alteraciones de la nutrición, hasta el estrés, etcétera, pues acumulan efectos celulares que acaban produciendo la fragilidad, discapacidad de la enfermedad, como les decía, procesos inflamatorios a nivel del organismo. Pero les lo he traído, como decía, porque aquí hay 2 círculos verdes, estilo de vida saludable a la izquierda y la nutrición saludable a la derecha, que actúan como salvavidas frente a este proceso que sí es maleable y que sí se puede mejorar. Esto es lo más importante, el mensaje de que esto puede modificarse y que puede revertirse o alargarse la llegada a esa estación final a partir del estilo de vida. Y esto lo han entendido muy bien no solamente las sociedades científicas como las nuestras, sino también los gobiernos y las organizaciones gubernamentales. De tal manera que, bueno, por ilustrar brevemente el papel que puede tener la nutrición, fíjense, este es un position statement que acabamos de sacar nosotros en nuestra sociedad, pero vean también cómo la EAT Commission, que fue promovida por la revista Lancet, pues también ha ido produciendo literatura científica acerca del papel que puede tener la nutrición, que sería un poco lo que les quería traer en esta diapositiva. Pero junto a la nutrición, la actividad física, de tal manera que fíjense nuevamente cómo la actividad física, evaluada por los equivalentes metabólicos, esta unidad que utilizan las personas que se dedican sobre todo a la ciencia del deporte y de la actividad física, vean cómo prácticamente con poquita actividad física se producen caídas drásticas de enfermedades como el ictus o como la enfermedad cardíaca coronaria o como la diabetes, por ejemplo, que son los que reaccionan de una manera más dramática a estas cuestiones. Y esto es gratis y esto cuesta poco. Lo único que hay que hacer es que la gente lo haga. Vean, por ejemplo, también la Organización Mundial de la Salud, cómo ha publicado documentos mostrando que un estilo de vida saludable reduce el riesgo también de demencia. Como les decía, esto es poco, lo único que hay que conseguir, les decía, es que la gente lo haga. Y para que la gente lo haga, pues están surgiendo iniciativas. En Europa se ha constituido este partenariado de innovación europea en pro del envejecimiento activo y saludable. Y no se llama activo por casualidad, sino que activos porque intentan que las personas de mediana edad en adelante realicen bastante actividad física. Y para ello están utilizando, sobre todo, también están dándose mucho interés a las nuevas tecnologías. De alguna manera, la charla de hoy, estando yo en un continente y ustedes en otro, pues ya muestra el papel que tiene la tecnología. Pero también vean, por ejemplo, cómo en Maturitas estamos también intentando que haya publicaciones sobre los
papel que pueden tener, por ejemplo, intervenciones basadas en la web. Este es un estudio muy bonito que se publicó, o también esto es compartido por otras sociedades. Por ejemplo, este es el artículo de la profesora Davis, que es la actual presidente de la IMS, donde se desarrolló un kit para el manejo de la menopausia que puede ser llevado en un teléfono móvil, o también algoritmos que aparecen también en apps que se pueden utilizar, o también pues un buen protocolo para hacer actividad física, etc. Bien, este es un poco el final de lo que yo les quería decir, pero no quiero acabar sin recordarles que tendremos nuestro congreso en 2021. Este congreso, si lo miraron hace un tiempo, verán que iba a celebrarse en mayo. Acabamos de cambiar las fechas al 8 al 10 de septiembre, precisamente porque esperamos que hayamos pasado esta pesadilla que vivimos todos de la pandemia del COVID y que podamos hacer un congreso presencial en esta ciudad tan encantadora, donde les esperamos y donde sería un placer poder saludarles. Y nada más, muchísimas gracias. Ahí estamos. ¿Ahora se me escucha? Bueno, ¿estamos en pantalla? Bueno, en primer lugar, felicitar al profesor doctor Antonio Cano, embelesados escuchándolo. La verdad, 1.000.000 de gracias, Antonio. Qué espectacular conferencia. Más que preguntas que las hay felicitaciones. Todo el mundo está felicitando. Gente de Argentina, de toda Latinoamérica. La verdad que no nos daría el tiempo para nombrar a todos los queridos amigos que nos están acompañando. Y también de Europa. Así que, bueno, la verdad, 1.000.000 de gracias, querido Antonio. Magnífica la conferencia, brillante como siempre, y están todos invitados a EMAS 2021. Ahí vamos a estar, por supuesto, acompañando al querido doctor Antonio Cano, que nos ha hecho el honor de dar esta conferencia magistral en este lanzamiento de AMA. Bueno, millones de felicitaciones. Unas preguntitas, Antonio, ¿puede ser? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, acá pregunta Pablo de Nicaragua, que yo me imagino que es el doctor querido Pablo Mongalo de Nicaragua, creo que es él, estoy casi segura. Él dice, en una paciente de 64 años que está con terapia hormonal, con estradiol, 17 beta-estradiol en gel, ¿hasta cuándo continuar? No nos pone cuánto hace que está con el tratamiento ni a qué edad lo comenzó, ¿no? Son datos fundamentales. Pero bueno, supongamos que lo haya comenzado en la ventana de oportunidad y que tiene 64 ahora y que sigue con el gel. ¿Hasta cuándo tiene que seguir? Dice Pablo. Vamos a ver. Muchas gracias porque creo que es una pregunta muy interesante. Vamos a ver. Y además es una pregunta que hace uso de datos que van apareciendo y que están reforzando lo que venimos diciendo desde hace años. Es verdad que nosotros a día de hoy lo que tenemos como reconocimiento de uso de la terapia hormonal es el manejo de los síntomas. Cualquier sociedad científica, en principio, lo presenta como única indicación. Es verdad que le ponen apellidos que de alguna manera lanzan el mensaje subliminal de que se trata de algo peligroso, porque siempre dicen, o algunas de ellas dicen, por el mínimo tiempo posible y en la mínima dosis posible. Esto no deja de ser un mensaje de que aquello, cuanto menos tiempo mejor, porque debe ser algo peligroso. Bien, esto nosotros, en sociedades como las nuestras, pues lo hemos rechazado y hemos estado aportando datos en sentido contrario. Es verdad lo que les presentaba yo de la nueva visión de lo que ocurre entre 50 y 59 años, donde el famoso índice global que apareció en el estudio WHI está revertido. Es decir, que no es una suma donde los efectos perjudiciales superan a los beneficios. No es así. No es así, lo sabemos ya con esos mismos datos del WHI. Pero es verdad, además,
que el factor más importante que se utilizó para rechazar el uso de la terapia hormonal, como era el incremento de riesgo de cáncer de mama. Hemos sabido, y esto es una publicación, seguro que la han visto por ahí, porque así nosotros la hemos referenciado en la página web de EMAS, lo hicimos hace unos días, una publicación de Klebowski, el grupo de Klebowski en JAMA, donde siguiendo hasta 15, 20 años después del ensayo WHI, se ha visto que en aquellas que llevaban el brazo combinado y aumentaba el riesgo de cáncer de mama, ese aumento de riesgo no se traduce en un incremento de mortalidad por cáncer de mama. Pero es que en las que utilizaron solo estrógenos y en las que aparecía una reducción de riesgo, se ha visto que esa reducción de riesgo se mantiene y que incluso, y esto es yo creo que lo más impactante es lo que sigue, es que incluso hay una reducción de la mortalidad por cáncer de mama. De tal manera que ahora el debate está en si tendremos que recomendar el uso de estrógenos para reducir el riesgo de cáncer de mama, porque las otras armas terapéuticas que tenemos, como son los inhibidores de aromatasa o como son el tamoxifeno, reducen el diagnóstico, pero no han demostrado reducir la mortalidad. Solo los estrógenos han demostrado reducir la mortalidad, con lo cual esto está siendo un cambio brutal sobre lo que aparentemente surgió del primer análisis de los datos que se tenían en el 2002 y en el 2004 cuando se publicaron los datos de los estrógenos solos. ¿Por qué digo todo eso? Pues por lo que la pregunta de nuestro querido colega, y es que realmente si una mujer lleva un tratamiento y lo lleva bien, ¿qué puede asustarnos de los años que le siguen a partir de los 60 y pico de años, que los 64 años que creo que ha dicho? ¿Que pueda tener un incremento de enfermedad cardiovascular? Pues hasta donde sabemos, la protección se produce en la ventana de oportunidad y, por tanto, parece que no habría mucho que sospechar al respecto. Tendríamos el tema del ictus, que va muy ligado a la hipercoagulabilidad, pero sabemos también que tenemos datos con el estudio STER de Francia que los estrógenos transdérmicos no aumentan el riesgo de trombosis venosa. Por tanto, yo me sentiría cómodo y si la mujer está, no tendría inconveniente en que siguiera utilizando los estrógenos. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, y acá después hacen una pregunta, perdón, dicen las mialgias, las artralgias, ¿tienen algo que ver con la andropausia, sobre todo después de los 50? Este es un tema complicado, porque lo es en la mujer, donde el cambio hormonal es mucho más dramático que en el varón. En la mujer sí hay una aparición, está descrito como uno de los síntomas que aparecen en mujeres asociadas a la transición y los primeros años del climaterio, el incremento de artralgias. Pero no siempre están asociadas a la pérdida estrogénica y eso lo sabemos porque hay mujeres que reponiendo estrógenos sí mejoran, pero otras no. Por tanto, no tenemos ningún indicador fiable más que, digamos, que la eficacia terapéutica en el caso de la mujer. En el caso del hombre, donde la caída hormonal es más suave, no es que no se produzca, sí se produce, pues es un poquito más difícil. A fecha de hoy no tenemos indicación del uso de testosterona para ello. Ni siquiera la tenemos para más allá del tratamiento de lo que yo les decía, la deficiencia de testosterona o el hipogonadismo que se decía anteriormente. Es lo único que está reconocido en las guías de práctica clínica y por los cuerpos gubernamentales tipo la FDA o la EMA, por ejemplo. Entonces, pues la respuesta es difícil. En principio no es muy probable, pero no se puede descartar. Perfecto, muchísimas gracias. Y después hay otra que, bueno, preguntan sobre la tibolona, su relación con los sofocos y la libido, ¿no? Que bueno, eso Bien, sí. es algo que Bueno, nosotros pues, los sí. ginecólogos utilizamos tanto. Claro. Pues es una realidad. Es decir, que la tibolona ha sido investigada. Es verdad que no tiene ensayos de una gran calidad en el caso concreto de estos objetivos, pero los que hay sí muestran que efectivamente la tibolona es eficaz, no hay ninguna duda, frente a los sofocos y lo es
por los metabolitos que genera, porque la tibolona sabemos que es un gestágeno, pero que se metaboliza a un perfil androgénico, estrogénico y gestagénico. Los gestágenos son muy eficaces frente a los sofocos y, por supuesto, los estrógenos, con lo cual, desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad bioquímica no hay ninguna duda y la clínica sí nos lo confirma. En el caso del deseo sexual, lo mismo. Es decir, que nosotros sabemos que la testosterona, como perfil un poco de andrógeno más potente, tiene receptores cerebrales que influyen y por eso se da también en los casos del hipogonadismo para mejorar la libido en los varones. Por tanto, pues sí, también en el caso de la mujer es una opción perfecta para atacar este problema. Perfecto, y bueno, la última vamos a hacer, hay muchas, pero no, pobre Antonio, demasiado. Bueno, un cordial saludo del profesor Juan Enrique Blumel de Chile, y hace una pregunta, Juan Enrique. El envejecimiento es uno de los targets de la medicina actual y traduce el fenómeno de la senescencia celular. En alguna forma, dice, la terapia hormonal de la menopausia modifica el envejecimiento. ¿Qué rol cumplen los estrógenos en la senescencia celular? Eso pregunta nuestro asesor internacional chileno. Pues en primer lugar, mandarle un fortísimo abrazo a Juan Enrique Blumel, al que quiero muchísimo desde hace muchos años y en el que a veces me ha dado muchísimos consejos. El último no hace mucho le llamé y también me dio un consejo muy bueno. Juan Enrique para mí, pues un poco como Néstor, son personas muy cercanas. Y ese abrazo lo hago extensivo a la doctora Vallejo, que también pues, trabaja con él, es su esposa y a la que quiero también muchísimo. Bueno, dicho eso, vamos un poco a la pregunta de los estrógenos. Y, a ver, la senescencia celular es un fenómeno complejo. Es un fenómeno donde se han descrito una serie de mecanismos implicados. Hay un grupo español, el profesor Botín, que está en Asturias y que tiene publicaciones de revisiones magníficas en grandes revistas como Cell, por ejemplo, dedicadas a este tema. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que afectan pues desde la pérdida de, digamos, de configuración de proteínas esenciales hasta modificaciones epigenéticas. Y lo que conduce a ello, uno de los mecanismos que conducen a ello parece ser que es el estrés oxidativo. Entonces, el papel de los estrógenos en el estrés oxidativo ha sido estudiado, pero en modelos experimentales, hasta donde yo sé al menos, es decir, en modelos celulares, en modelos animales. Y en ese sentido ha desarrollado algunos beneficios claros de reducción de la oxidación y por consiguiente que apuntar, hay que suponer que eso se traduzca en una mejora del perfil de envejecimiento. ¿En qué medida lo hace y con qué matices? Eso es un tema más complicado. Ahora, es evidente que hay una serie de órganos y sistemas, por ejemplo, el hueso, donde claramente el estrógeno evita el deterioro arquitectural que se produce como consecuencia de la caída de los estrógenos, con la consiguiente osteoporosis. Por lo tanto, es una forma también de entender esta protección frente al envejecimiento en órganos y sistemas concretos del organismo. Sobre mecanismos generales, pues posiblemente esto necesitaríamos estudios clínicos que yo creo que serían complejos. Muchísimas gracias, excelente respuesta. Bueno, quiero avisarle a la gente que queda grabada la conferencia magistral del profesor Cano, porque realmente es para escucharla muchas veces, una y otra vez, Antonio. La verdad, no tenemos palabra desde la comisión directiva de AMA para agradecerte el apoyo y este lanzamiento majestuoso por tu presencia, que has coronado este evento. Es una fiesta hoy en día para nosotros, así que 1.000.000 de gracias, te vamos a invitar siempre, vamos a estar en EMAS 2021, promesa, lo prometemos, y bueno, 1.000.000 de gracias, quiero decir que queda grabada, quiero agradecerle a ELEA, el laboratorio ELEA,
que ha hecho posible este evento. Tamara Abraham, 1.000.000 de gracias. Estuvo en cada uno de los detalles. Muchas gracias, Mario Alderete, gerente regional, y a Jorge Chamorro, que es mi APM de Lea. Bueno, amigos de toda la vida, muchísimas gracias. Esta plataforma impecable, la recomendamos, así que muchas, pero muchas gracias. Gracias, doctor Ciceles, por la amable presentación. Y Antonio, otra vez un abrazo bien fuerte a la distancia, un cariño inmenso de todos y cada uno de los que formamos parte de AMA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ama, y mis mejores deseos de un futuro y de una andadura brillante, que lo será con toda seguridad. En lo que podamos ayudar, estaremos. Pero 1.000.000 de gracias. Un saludo especial para la gente que nos está mandando tantas felicitaciones. Los últimos que veo, Camilo Rueda, Sonia Cerdas, Temo de México. Bueno, son tantos, la verdad, muchísimos. Quisiera nombrarlos a todos, pero no nos da el tiempo. Antonio, te dejamos en libertad, que disfrutes de tus vacaciones, que las interrumpiste para poder estar con nosotros. Suerte y ojalá que esta pandemia nos deje en paz, si Dios quiere. Muchas, pero muchas gracias y cariños a todos los que nos acompañaron a lo largo y a lo ancho del país, Latinoamérica y Europa. Muchas, pero muchas gracias. Todos invitados a AMA. Y a EMAS. Y a EMAS. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Un cariño enorme. Hasta luego. Chao, Antonio. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Come on.
on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.